Bien, ahí está grabando. Bueno, hoy Ivana no está porque tenía actividades de la coordinación, así que por eso hoy no estábamos a estar solitas, pero no importa, vamos a seguir avanzando. Eh, un poco lo que les estuve contando antes de que entraran unas cuantas es que sé que estoy un poquito atrasada con las correcciones, o entre hoy y mañana ya me pongo al día, y hago todas las correcciones de, ¿recuerdan esa primera planificación que hicieron esa unidad o secuencia? Bueno, eh, hay algunas cuestiones en común que yo ya vi en los dos grupos, recién estoy haciendo las devoluciones de grupo 1, pero yo ya estuve mirando de los dos grupos. Hay algunas cuestiones en común para que tengan en cuenta, ¿sí? De todas maneras, van a estar todas las devoluciones puestas en el foro. Primero es que las secuencias didácticas tienen que tener una clara complejización, ¿sí? Veo algunas secuencias que no se nota tanto la complejización, ¿sí? La que no era necesario que tuviera complejización era el itinerario, ¿recuerdan? El itinerario no necesariamente se complejiza, ¿sí? Puede ser una variación de la misma propuesta. Yo cuando trabajamos las estructuras didácticas, les dije que en general la secuencia didáctica es ideal para prácticas de lenguaje y matemática, y el itinerario es ideal para todo lo que tiene que ver con el arte y con la expresión. Sin embargo, puede haber tranquilamente un itinerario de matemáticas. Si yo desarrollo un itinerario que tiene que ver con explorar el conteo, pero nunca complejizo o no pongo actividades más difíciles que otras, sino diferentes situaciones de conteo, no sería una secuencia, ¿sí? No está dada por el campo de experiencia, si es secuencia o es itinerario, sino está dado por el tipo de propuesta que es, ¿sí? ¿Es clara la diferencia entre itinerario y secuencia? Sí, Sí, profe. profe. Bien, porque muchas pusieron secuencia didáctica porque era de matemática, pero no se veía la complejización. O había actividades más complejas primero que luego otras más sencillas. Entonces eso, como les dije antes a las que estaban de antes, en las correcciones, salvo alguna situación en particular, que hasta ahora no encontré ninguna así, no las tienen que reformular y volver a entregar, sino simplemente lo tienen en cuenta para futuras realizaciones, ¿sí? Esto es una construcción, no hace falta que lo corrijan sobre esto, sino que lo tengan en cuenta. Esa es una cuestión. Después, a ver, esperen que tengo anotado qué más. Bueno, después las fundamentaciones, hay algunas que están un poco complicadas porque están como muy sencillas. Está bien, no tienen que ser tan complejas, pero sí tienen que tener en cuenta que siempre que tomen algún concepto del diseño o de algún texto, lo tienen que citar. Está muy bien tomar y, digamos, tomar un posicionamiento teórico tanto del diseño como de algún libro de texto, pero tiene que estar la cita, ¿sí? Tiene que estar la cita. Mi recomendación, no hay una forma única de hacerlo, ¿sí? Pero mi recomendación, como para que no queden dudas, es que arranquen la redacción de la fundamentación diciendo, expresando cuál es el tema que van a desarrollar. ¿Qué tema y para qué sala? Eso sería lo primero que tienen que poner. Y luego van fundamentando por qué, para qué y cómo, ¿sí? Arranquen por eso, porque si no, muchas veces hacen un gran desarrollo teórico y luego dicen, por todo esto vamos a trabajar con Teo. Y no me sirve a mí, porque el desarrollo teórico, por ejemplo, lo que plantea el diseño, que la gran mayoría que tomó matemáticas tomó lo que dice el diseño, que está muy bien, que los estudiantes, que los niños y las niñas traen conocimientos condicionados por su propia experiencia, eso está muy bien, pero no me figura que salga y que vuelva a entrar. Díganle a su compañera Muniain que salga y que vuelva a entrar. Yo cerré el WhatsApp, a ver. Ya le dije, profe. Ah, perfecto. Bien. Bueno, entonces,
no me acuerdo qué estaba diciendo, ya me perdí. ¿De qué estaba hablando? Ah, de la fundamentación. ¿Cómo comenzar Claro, la fundamentación? exacto, porque a veces por ahí ponen eso que es muy general y que habla de todos los conocimientos matemáticos, y eso no me fundamenta porque seleccionan conteo, ¿sí? Entonces, partan por eso y luego vayan desglosando de a poquito por qué, para qué y cómo, ¿sí? Recuerden siempre Profe, poner, sí, escucho. disculpe, es que por ahí no tengo buen internet y se me corta. Tenemos que empezar, dice, expresando el tema y qué más. ¿Y para qué sección? Si es de 3, de 4 o de 5. Ah, bien, se me corta, disculpe. Está bien, no hay problema, Mariana. De todas maneras, ustedes ven que nuestro diseño curricular no está graduado, qué actividades para 3, qué actividades para 4, qué actividades para 5, pero muchas veces el cómo y el por qué va vinculado a la edad. No es lo mismo pensar el conteo para la sala de 3 años que pensar el conteo para la sala de 5 años. Sí, si vamos a pensar para una sala de 3 años, vamos a pensar en una aproximación, en sala de 3 dije, ¿no? En una aproximación, en un conteo en pequeñas cantidades, tal vez vamos a trabajar más en comparación de más que, menos que, y para sala de 5 ya podemos pensar en conteo con campos numéricos amplios, ¿sí? Entonces, sería bueno que diferencien eso, o sea, el tema, no el contenido, porque a veces es más de un contenido, el tema que van a desarrollar y para qué sección. Y luego van desarrollando el resto. Y otro aspecto en el que a veces se complican un poco es en separar las actividades en una actividad en inicio, desarrollo y cierre. Esa estructura no está mal, está muy bien y a veces es muy ordenada y muy clara. Lo que sucede es que lo que ustedes hacen es que la misma actividad la subdividen los párrafos, entonces pierde el sentido. Si nosotros vamos a pensar en inicio, desarrollo y cierre, tiene que haber actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. ¿Sí? Algo tienen que hacer los niños y las niñas, aunque sea organizativo en el inicio. No alcanza que ustedes solo planteen, vamos a jugar con los dados. Eso no es una actividad de inicio. Eso no es un inicio. Eso, en todo caso, podría ser, si ustedes no lo separaran en inicio, desarrollo y cierre, sería el encabezado de su actividad, pero no es inicio, ¿sí? Cuando vamos a dividir en inicio, desarrollo y cierre, es apuntando a los niños y a las niñas. ¿Qué van a hacer los niños y las niñas en el inicio, en el desarrollo y en el cierre? Por ejemplo, hay un grupo que hizo que en el inicio describe cómo va a organizar el grupo. Bueno, está bien, ahí no hay una actividad específica que tengan que desarrollar los niños y las niñas, pero sí hay algo que la docente va a hacer para dar el marco inicial a su propuesta, ¿sí? La docente va a organizar el grupo en pequeños grupos de 4 o 5 estudiantes, en las mesas, en las sillas, sentados en ronda, ¿sí? Eso ya está describiendo una organización, ¿no? Si solo menciono la actividad que se va a hacer, no es inicio, es solo un encabezado. Entonces, mi sugerencia es que cuando vean que se complican escribiendo desarrollo, inicio y cierre, que pongan toda la actividad junta. Ahí pudo recién Muñain. Que pongan toda la actividad junta, que no la separen en esos momentos, ¿sí? Eso solo sirve para confundir. Solamente si a ustedes les queda claro y les ordena. Hola, Débora, por fin te pudiste unir. Bienvenida. Bien. Buenas, profe, ¿cómo está? Pasa que no encontraba el link. Ah, está bien, está bien. Manualmente. Ah, bueno, menos mal que Sí. pudiste manualmente. Bien. Igual toda la parte anterior, lo que hablé antes, queda grabado, así que después lo subimos. Y otro aspecto es el tema de la redacción. Si bien están bastante ordenadas en la redacción,
Todavía hay algo de relato en lo que ustedes ponen, no en todas, en algunas, ¿sí? Todavía algunas pareciese más un relato que una descripción. No se preocupen por los tiempos. A ver, no lo piensen en términos temporales. Cuando ustedes dicen o escriben seguidamente, a continuación, no hace falta que pongan todo eso. O para dar inicio a la actividad, todos esos encabezados son innecesarios. Algunos están mal, otros no están mal, no es que estén mal, ¿sí? Pero corren el riesgo de caer en los que sí están mal, ¿sí? Entonces es preferible que directamente ni los pongan, sino que describan la situación, describan las acciones. No se preocupen, porque yo voy a asumir que si lo que está puesto primero es lo que primero va a pasar, lo que está puesto segundo va a pasar después, y así sucesivamente. Lo voy a leer y lo voy a entender en ese orden. Entonces es innecesario que me aclaren seguidamente, a continuación, luego de. No hace falta, salvo que lo necesiten específicamente para que se entienda algo. Pero si es por redacción, no lo pongan. Es preferible que simplifiquen las frases, ¿sí? Que las simplifiquen y que los hagan más sencillos. Por ejemplo, es innecesario que me pongan para comenzar la actividad, porque es obviamente que lo primero que están poniendo es para comenzar la actividad, es redundante. No sé si me explico. Sí, ¿Es queda más o como menos muy claro? obvia queda como muy obvio. Claro, es una obviedad. Entonces eso va enredando la lectura. Al principio cuando uno lee uno o dos trabajos no pasa nada, pasa como de largo. Pero cuando uno tiene que leer 25 trabajos termina enredándose en lo que lee. Entonces a veces se escapan cosas por redacciones muy enredadas. Es preferible que las redacciones sean simples, sencillas y acotadas. Si tienen que describir mucho, porque tienen que describir material, háganlo, no tengan miedo, pero sin que sea un relato de sucesiones de hechos que van pasando. Eso sería lo que vi más importante hasta ahora. Ah, y otra cosa importante que vi es que hay un desbalance entre la cantidad de contenidos, la cantidad de propósitos y de capacidades. Esto es algo re común, les pasa a todas siempre al principio. Uno está como tentado de poner todo lo que le parece que se vincula con lo que está intentando enseñar. Y eso está muy bien, o sea, ustedes encuentran muchas vinculaciones. Y eso está muy bien. Ahora, la realidad es que si yo tengo 3, 4, 5 actividades, no podría tener nunca 5 propósitos, ¿sí? Porque es mucho pretender alcanzar muchas cosas cuando tengo una propuesta muy acotadita. Es preferible que acoten lo más posible, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de itinerarios y secuencias, las unidades didácticas y los proyectos por ahí pueden dar para ampliar. Por ahí en una unidad didáctica, si me ponen un solo contenido y un solo propósito, les voy a decir, se quedaron cortas. En cambio, en las itinerarios y en las secuencias, se van a quedar muy largas si me ponen tantos propósitos, porque la realidad es que no van a poder abordar todos esos propósitos en 3 actividades, ¿sí? Es imposible. Lo mismo con las capacidades. Siempre tiene que haber hay como una relación bastante unidireccional entre la cantidad de contenidos, cantidad de propósitos y cantidad de criterios de evaluación. No es exacto, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, en una unidad didáctica, 4 contenidos y 3 intenciones nada más, ¿sí? Pero nunca voy a tener 4 contenidos y una intención, o 2 contenidos y 5 intenciones. Siempre va a haber una relación relativamente pareja, ¿sí? ¿Más o menos está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, es como tener un hilo conductor de las actividades. O sea, una tiene que tener una... Sí, la entendí, profe. Tiene que... Exactamente. Tiene que ver,
con el hilo conductor. Otro detalle también es que ustedes van a encontrar muchos propósitos en el diseño curricular que son muy amplios y generales. Lo ideal es que esos los reformulen para que se entienda el vínculo estrecho con el contenido o con los contenidos, ¿sí? Esos los pueden reformular. Ese es el quehacer profesional del docente. ¿Sí? El diseño curricular actual, que está desactualizado y que le podemos cuestionar un montón de cosas, pero hay algo que tiene que es muy bueno, que no toma al docente como un simple técnico, sino como un profesional de la educación que puede reelaborar eso que está escrito, reformularlo desde su saber profesional, ¿sí? Eso es algo muy bueno que tiene. Bueno. Hasta ahí con las devoluciones, igual entre hoy y mañana, ya van a tener todas precisas. Estoy leyendo igual el chat a medida que, por ahí no contesto uno por uno de los que dicen en el chat, pero estoy leyendo. Así que bueno, hasta ahí esas devoluciones. ¿Qué cosas adeudo? A ver, adeudo las devoluciones de las unidades, de las itinerarios y las secuencias. La de las unidades todavía no, porque eran hasta el 30, así que ahí tenemos tiempo todavía. Adeudo entrar al Padlet que el último que trabajamos no entré, no sé si hay consultas, así que prometo entrar a ver si hay consultas o comentarios para hacer. ¿Y qué más estoy adeudando? Recuérdenmelo porque yo ya no me acuerdo. Ah, ya me acordé. Perdón, Jessica. Estoy adeudando los materiales de evaluación. Sí. Porque subí la clase, pero no los materiales. ¿Algo más? Creería que nada más. No. Creería que debo eso solo. Bueno, listo. Yo para organizar mi agenda y ponerme al día esta semana, porque a partir de la semana que viene, se nos viene cargadito, chicas. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero se viene cargadito. Igualmente, les cuento, la semana que viene vamos a tener una clase asincrónica, porque Ivana y yo estamos afectadas a mesa de examen, así que vamos a subir la clase nada más. No va a ser una clase con contenido, ¿sí? Solamente va a ser la consigna del primer trabajo evaluativo, que es individual y que va a ser la elaboración del marco teórico. No voy a dar demasiadas indicaciones ahora porque justamente lo voy a subir la clase que viene y voy a habilitar un foro de consultas. Pero ya estuvimos viendo un poquito qué es lo que esperamos del marco teórico. ¿Se acuerdan? Redacción en tercera persona del singular, que trabajen todos los contenidos que se los vamos a nombrar, los que hemos visto hasta ahora, incluidos los que vamos a ver hoy, todas las concepciones, no contenidos, perdón, todas las concepciones, inclusive las que vamos a ver hoy, que las desarrollen teóricamente, que las fundamenten, que citen los autores, y nada más. Eso sería todo, pero después les voy a poner bien en detalle cuando subamos la consigna. Ahí también vamos a tener una fecha de entrega, por lo menos de 2 semanas o 3, en lo posible, pero esa fecha de entrega sí se va a cerrar, sí va a tener cierre. ¿Qué pasa con los que no alcanzan a entregar en el cierre? ¿No? Lo que va a pasar es que se los vamos a recibir posteriormente, pero se va a considerar para la nota, digamos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que poner una nota. Entonces eso se va a considerar como entregado fuera de fecha. Entonces lo más probable, o sea, lo que nosotros les recomendamos es que con ese trabajo, si bien le vamos a dar entre 2 y 3 semanas para la elaboración, no se atrasen en la entrega. Entréguenlo en tiempo y forma. Porque sí es un trabajo evaluativo. Bien, igual va a haber foro de consulta y consulta por el chat permanente, siempre abierto. Bueno, vamos a la clase de hoy.
Vamos a trabajar con los pilares de la educación, ¿sí? Los pilares de la educación inicial que están en el diseño curricular, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Acá. Bien. Avísenme cuando lo vean, porque yo no las veo ahora. Ya se ve, Sí se profe. ve, profe. Muy bien, avanzamos. Ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿sí? Con consultas, con lo que sea, me interrumpen cuando quieran. Bueno, los pilares están en el diseño, luego si quieren buscamos más o menos la página en la que está para que lo puedan leer. Y son 7, creo. Ahora no me acuerdo, no sé si son 7. ¿Sí? ¿Qué son los pilares? Son aquellas cuestiones generales y globales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de planificar y de enseñar en el nivel inicial. No, esto no los van a plantear en sus planificaciones diciendo yo voy a trabajar con el desarrollo personal o voy a trabajar con pequeños grupos o voy a trabajar con... Eso no lo tienen que nombrar, eso se va a evidenciar en su propuesta, se va a evidenciar en cómo ustedes se organicen el grupo, en dónde apunten con la propuesta para un lado o para el otro, o en cómo organicen la enseñanza en sí misma, ¿sí? Pero son aspectos importantísimos a tener en cuenta que están fundados en la buena enseñanza, ¿sí? ¿Recuerdan esta buena enseñanza que vimos de... se me fue el nombre, del alemán, que no es alemán, es norteamericano, pero tiene apellido alemán. Bueno, ya me va a salir, no importa. La buena enseñanza de que es moral y éticamente justificable que sea enseñado a los niños y a las niñas, ¿sí? Ay, qué odio que me da que se me fue el nombre. Bueno, ya va a salir. Bueno, están fundados en la buena enseñanza, ¿sí? Uno de los pilares es el desarrollo personal, social y alfabetización cultural, ¿sí? ¿Qué apunta este pilar? A que toda propuesta de enseñanza tiene que promover el desarrollo en estos aspectos, en el social, en el personal y en el cultural, ¿sí? En esos 3 aspectos, toda propuesta de enseñanza tiene que desarrollar alguno de estos, tal vez no todos al mismo tiempo, pero alguno de estos siempre. Todos los abordajes conceptuales, como los posicionamientos del docente, deben promover estas cuestiones. Por ejemplo, promover diferentes formas de expresión y comunicación a través de los lenguajes estéticos expresivos, ¿sí? Este pilar va muy de la mano con el lenguaje estéticos expresivos y con prácticas del lenguaje. Por ejemplo, el arte plástico, la expresión corporal, la música, la literatura, conocer de distintas culturas, de pueblos originarios. Ahora hay se está trabajando mucho, el Ministerio está trabajando mucho con la educación multicultural bilingüe. La verdad que yo no tengo tanto conocimiento todavía, me tengo que formar en ese aspecto, pero sé que hay un claro direccionamiento hacia trabajar esto, con lo cual acuerdo muchísimo porque no es que no hay descendientes de pueblos originarios o pueblos originarios hoy en día, sino que están simplemente anulados y acallados por nuestra cultura. Entonces, reivindicar esas cuestiones culturales es sumamente válido. El otro pilar es principio de globalización y articulación de los contenidos, ¿sí? Que se deben considerar todos los campos. ¿Qué significa esto? Que se deben considerar todos los campos de experiencias en relación a un eje temático. Sí, a ver, no es que cada vez que elijan ustedes un eje tienen que tomar todos los campos de experiencia. Bueno, eso ya lo vimos que no. Hay estructuras didácticas que permiten tomar más de un campo y hay estructuras didácticas que no, que solo se ciñen a un contenido de un campo de experiencia. Pero a lo largo de un año escolar,
tengo que considerar todos los campos de experiencia. No puedo solamente enseñar a lo largo de todo el año matemática porque a mí me gusta, jamás me pasaría eso, enseñar matemática todo el año, pero bueno, lo pongo como ejemplo. O enseñar solamente arte porque me vinculo con el arte. Tengo que tomar todos, ¿sí? Y que además esos contenidos tienen que ir estando vinculados y relacionados entre sí. Debe haber suficiente variedad como para que todos puedan vincularse con el objeto de conocimiento desde sus formas particulares de hacerlo, ¿sí? Si yo solo enseño de una forma siempre lo mismo, entonces voy a dejar afuera a un montón de estudiantes, ¿sí? Si solo enseño desde la pregunta y la respuesta, por ejemplo, haciendo preguntas y esperando que me respondan, voy a dejar un montón de niños y niñas que no se expresan de manera verbal afuera. Si solo voy a enseñar desde el dibujo, todos los niños y niñas que todavía están en la etapa de garabato van a quedar afuera porque no van a poder expresarse desde el dibujo, ¿sí? Por eso tiene que haber suficiente variedad, ¿m? Para que los contenidos, para que haya suficiente cantidad de posibilidades de acceder a ese contenido, desde diferentes formas. Por eso, este es el motivo principal por el que yo les digo, hago tanto hincapié en la cantidad de actividades, ¿sí? Siempre cuando tengo un contenido, un solo contenido, lo tengo que abordar desde múltiples actividades, el mismo contenido. No lo puedo abordar solo desde una actividad. Ahí, a diferencia del contenido con el propósito de los criterios de evaluación, es diferente la relación. No es un contenido, una actividad, sino que más bien es un contenido y tal vez 5 actividades diferentes para el mismo contenido. ¿Esto queda más o menos claro? Sí, profe. Bien, esto es importantísimo, porque acá esta es la respuesta para cuando ustedes preguntan, ¿está bien 10 actividades? ¿Está bien 5 actividades? ¿Está bien? Y la verdad va a depender. Va a depender de qué tan profundo sea el contenido, de qué tan complejo sea, de qué tan complejas y variadas sean las actividades. Capaz que plantearon solo 3 actividades, pero sumamente abiertas y sumamente variadas. Y bueno, tal vez es suficiente 3 actividades para un contenido, ¿sí? Pero nunca va a ser un contenido una actividad. Si hacen eso, no están respetando este principio. Y no están considerando las posibilidades de todos los estudiantes. Bien. Por ejemplo, si abordamos el tema de contaminación, se debe proponer actividades de otros campos de experiencia, como por ejemplo prácticas del lenguaje, con formas de comunicar lo aprendido, o de los lenguajes estéticos expresivos, con una representación de la temática sea corporal, teatral o plástica. Eso, cuidado, siempre pensando en una unidad didáctica o en un proyecto, no en un itinerario. Pero la contaminación es del campo de las ciencias sociales, naturales y tecnología, que se trabaja muy bien con unidad didáctica. ¿Ven? Nada, es una foto ilustrativa donde están trabajando diferentes tipos de cosas. No están solo con un tipo de propuesta. ¿Ven? Hay diferentes tipos de propuestas. En este caso es simultánea. Podría no ser simultánea, pero en este caso es simultánea. Podría ser todos con el dibujo, todos con el modelado, todo. Pero acá es simultánea y ahora vamos a ver porque eso hace referencia a otro propósito también, que ya vamos a llegar, a otro pilar, que ya vamos a llegar, perdón. Bueno, la centralidad del juego, esto lo vamos a ver igual en una clase específica, pero no todo lo que proponemos es juego. Muchas veces decimos, bueno, yo tengo mucho juego porque vamos a jugar con los dados y después vamos a jugar con las cartas y después vamos a jugar a tal cosa. Y no todo eso es juego. Muchas veces las actividades, los juegos reglados,
los estudiantes lo viven como si fuesen actividades a completar, no como juego. Ya vamos a ver algo específico de juego. Hay que tender a promover que el juego sea un espacio de reflexión, de expresión y de comunicación, ¿sí? También uno dice, vamos a jugar con nuestro cuerpo, plantea una actividad de expresión corporal. Bueno, la expresión corporal no es un juego, ¿sí? Puede tener una textura lúdica. Patricia Sarle dice que hay muchas actividades en el jardín de infantes que tienen textura lúdica, ¿sí? Las canciones, la expresión corporal, los juegos de mesa, pero no necesariamente son vividas por los estudiantes como tal. Eso tienen que tener en claro. Por eso tienen que pensar muy bien y mirar sus propuestas con ojos críticos para incorporar la mayor cantidad de juego que pueda ser vivenciado como juego por los estudiantes. Lo ideal siempre son los juegos sociodramáticos. Los juegos sociodramáticos difícilmente sean vividos como actividades, siempre tienden a vivirse como juegos. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Casi siempre incluyan algún tipo de juego dramático o de representación o de expresión. Acá en la imagen pueden ver, juego dramático, están jugando a la casita. ¿Sí? Después ya verán qué juego dramático sirve para la propuesta que están enseñando. Por ahí no hay ninguno, y por ahí solo van a trabajar con juego reglado. Pero si siempre trabajan solo con juego reglado, lo que va a pasar es que no van a estar respetando el pilar de la centralidad del juego en sus propuestas, ¿sí? Puede pasar que algún itinerario o alguna secuencia muy cortito no tenga juego, pero no puede pasar que todo un año escolar no haya juego. Esa es la diferencia. Bueno, acá llegamos a este pilar, que este pilar es hermoso. Este es mi pilar preferido. Y es el que menos se ve en el jardín de infantes hoy en día, al menos acá en Comodoro Rivadavia, y apelo, no sé si ustedes me están viendo a mí, yo no las veo a ustedes, pero yo apelo a que ustedes, si me están viendo, las señalo, sean las que puedan incorporar cada vez más esta forma de trabajar en el nivel inicial en el jardín de infantes, que son las propuestas didácticas diversas y simultáneas, ¿sí? ¿Y a qué se refiere a esto? De que no siempre estemos haciendo todos lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Considerar todas las estructuras didácticas y que se trabajen en paralelo de ser posible. O sea, que yo pueda tener una unidad didáctica donde estoy trabajando cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y otra secuencia didáctica de matemáticas. Yo lo voy a trabajar paralelo en el mismo día y en este momento algunos van a estar haciendo actividades relacionadas con la unidad didáctica y otro grupo va a estar haciendo actividades relacionadas con la secuencia, ¿sí? Al mismo tiempo, en el mismo momento. Requiere mucho trabajo por parte del docente y mucha organización, pero no es imposible de hacer, ¿sí? Son espacios diferenciados simultáneos desde la modalidad del juego-trabajo. Cuando uno piensa en este tipo de propuestas, tiene que pensar en que va a tener que elegir algunas propuestas que no requieran tanta atención del docente. Por ejemplo, un juego sociodramático. Y el docente va a dirigir su atención al grupo que está necesitando más atención del docente, por ejemplo, resolver un problema, ¿sí? Pero se puede hacer, es posible hacerlo. Hay muchas experiencias en relación a eso. Y es muy respetuoso con los intereses y necesidades de los estudiantes, ¿sí? Ustedes ya van a ver, y no sé si alguna por ahí trabaja en algún taller recreativo, de acompañante terapéutico, o de auxiliar en alguna institución, seguro tienen experiencias esto de observar que a veces hay niños que no tienen ganas de hacer algún tipo de actividad y lo hacen forzado porque todos ahora tenemos que buscar las letras de mi nombre. O todos tenemos que jugar a la lotería. Y por ahí el niño o la niña que no tiene ganas de hacerlo, en realidad lo que termina haciendo es
como dicen vulgarmente los docentes, boicotear la propuesta. Y en realidad lo que está expresando que en ese momento no está su atención en esa propuesta. Entonces, ¿no sería mucho más rico que ese pequeño grupo que no puede hoy centrar la atención en ese juego complejo como es la lotería, esté jugando a otra cosa que lo disfrute, del que obtenga aprendizajes y entonces focalizar la atención en el juego de la lotería con aquellos que sí tienen ganas? Eso sería lo ideal. Es posible de lograr, no es fácil, pero es posible. ¿Ven? Acá, por ejemplo, en este juego en el patio, hay algunos que están jugando en el arenero, otros que están con las hamacas y otros que están sembrando. Las fotos están superpuestas, pero técnicamente es simultáneo, ¿sí? Es el mismo, como ven, tienen inclusive el mismo guardapolvo. El mismo grupito de niños, hay algunos que están haciendo algunas cosas y otros que están haciendo otras. Por ejemplo, proponer diferentes espacios de juego simultáneo. En un rincón se juega un juego dramático de la unidad didáctica La Panadería de mi barrio. Con otro grupo se trabaja con juegos de conteo con material concreto, seguramente de un itinerario de alguna secuencia. Otro grupo experimenta con nociones de equilibrio con las maderitas, ¿sí? Otro grupo está a cargo de la preparación de los materiales para la expresión artística del proyecto anual de arte práctico. Y tienen 4 grupos de estudiantes trabajando al mismo tiempo. Algunos, como por ejemplo el que está trabajando con conteo de material concreto o tal vez con nociones de equilibrio, necesite más presencia de la docente y el resto lo puede hacer de forma bastante autónoma. Otro pilar, ¿quedó claro ese pilar, el anterior? Las actividades diversas y simultáneas. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Alguna vez, en alguna experiencia que ha tenido, vio experiencias de este tipo? Yo vi un video que nos presentaron una voz unos docentes que es sobre juego de panadería. Era ¿cómo es? Un juego dramático Sí. y habían diferentes edades porque era una sala de multiedad. Sí. Podemos relacionar por ese lado, ¿no? También, en una sala multiedad es ideal trabajar con experiencias diversas y simultáneas. Con ese pilar. Estaba Es pensando en ideal. Sí, tal cual, porque inclusive puede haber una Profe, propuesta. Sí, escucho. puede ser también, por ejemplo, yo cuando hice las pasantías en el CPB, en la sala de un año, Sí. hubieron momentos en que tal vez habían algunos niños jugando con elementos así como de cocinita, otros jugando con ladrillos, otros con cuentos y así. Muy bien. ¿Eso Eso, también puede ser? sí, eso también puede ser. A ver, eso en general se le llama juego en rincones. Pero, ojo al piojo, si están en el marco de una propuesta específica de enseñanza, que eso no lo vamos a saber ahora porque era con la sala de uno, y maternal tiene una lógica propia de trabajo, pero suponete, si estamos con salita de 5, si cada uno de esos pequeños grupos responde a una planificación específica que hizo la docente, sí es actividades diversas y simultáneas. Si no, si es un momento de juego, lo que se llamaba o se llama de manera vulgar juego libre, no, es juego nada más, están solo jugando. ¿Sí? Ahora, si hay contenido que se está desarrollando específico, planificado de manera deliberada, sí es actividad diversa y simultánea. Pero va por ese camino, va por ahí. Aclaro que que se le dice vulgarmente juego libre. A mí no me gusta decirle juego libre, me gusta más decirle juego no dirigido, porque el juego libre es el que se hace fuera de la escuela. ¿Sí? Dentro de la escuela siempre hay alguna intencionalidad, o sea, los estudiantes no son libres de jugar con lo que quieren, van a jugar con lo que la docente les permita jugar,
Entonces, y puede ser que no haya una intervención específica de la docente, sino que simplemente le da, a un grupo le da las maderitas, a otro le da los bloques, a otro le da los juegos de la cocinita y así sucesivamente. Entonces, lo llamamos de forma un poco más precisa, y una categoría que se me ocurrió a mí, en realidad no está en ningún libro, pero le llamo juego no dirigido, ¿sí? Porque no hay una dirección específica en relación a un contenido específico, pero no es del todo libre, ¿sí? ¿Está claro la diferencia? Bien. Puede ser Sí, también escucho. que podemos cambiar el nombre, puede ser una actividad que no tenga intervención, una actividad sin intervención del docente. Sí, hay una intervención, porque la intervención está en el material que se le dio. Ah, sí. Hay una intervención, pero no hay una intencionalidad específica en relación a un contenido o a una propuesta de enseñanza. Claro. ¿Sí? No se dirige a ningún lado específico más que el autodesarrollo de jugar por jugar, que no está mal, que está muy bien que se juegue solo por jugar dentro del jardín, pero no va dirigido hacia ningún lado dentro de una propuesta de enseñanza específica. Por eso yo le llamo no dirigido. Y le permite a Profe, la yo docente... recuerdo que la Sí. profe en ese momento estaba trabajando la motricidad fina. Igual. Bueno, puede ser. Ahí sí, ahí sí. Y eso Si ella igual, está... yo creo que los juegos que planteó, claro, sí. Perfecto, ahí sí, ahí hay como vos decís, ahí había un contenido y el desarrollo de un contenido específico que es el trabajo con motricidad fina, que es propio de jardín maternal. Entonces ahí tenés actividades diversas y simultáneas. Sí, es verdad, en maternal se va a ver mucho más, sobre todo en los maternales donde los chicos duermen y comen, y duermen la siesta, y tienen esos momentos así, se va a ver mucho más de actividades diversas y simultáneas. Yo no sé cómo están trabajando ahora, ya hace años que no tengo vínculos con los jardines maternales, pero en la época en que yo hice mis pasantías en un jardín maternal, estamos hablando casi en la prehistoria, por ejemplo, no comían todos al mismo tiempo. Se les daba de comer primero a los más chiquititos, mientras tanto los otros hacían otra actividad y así sucesivamente. No sé si sigue siendo igual, no sé si todos se organizan de la misma manera, pero yo me acuerdo de esa situación, que no comían todos al mismo tiempo. Bien, otra de las posibilidades, otro de los pilares, es el trabajo en pequeños grupos. El trabajo en pequeños grupos se promueve la autorregulación del propio proceso de aprendizaje, ¿sí? La diferencia del pequeño grupo con las actividades diversas y simultáneas es que en el pequeño grupo vamos a estar haciendo todos lo mismo o todos pequeñas actividades diferentes, pero en función a un objetivo en común. Ahora vamos a ir a los ejemplos y ya van a entender la diferencia. ¿Ven? Acá, por ejemplo, están trabajando con algo de equilibrio, aparentemente por el material que están utilizando, porque están apilando, y ven que acá hay un grupito de niños y niñas, acá atrás hay otro grupito de niñas y niñas, y acá se ve otro distinto, acá se ve uno solo, pero se nota que está trabajando, se ven dos, que están trabajando con otro grupo de materiales para equilibrar y apilar. Están estos tres grupos que se alcanzan a ver acá, todos trabajando con lo mismo, pero en pequeños grupos, ¿sí? Están todos haciendo lo mismo. Puede pasar que estén haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, estamos en un proyecto, yo voy a nombrar un ejemplo que siempre nombro, y es más, no sé si lo tengo escrito por ahí, están trabajando en un proyecto de elaborar autitos o construir autitos de madera para el rincón de los juguetes, de la sala. Entonces, un grupito de estudiantes está lijando los autitos de madera, otro los está pintando y otro los está armando, ¿sí? Están todos trabajando en pequeños grupos con distintas actividades, pero todos para la consecución de un objetivo que es armar los autitos para el rincón de juegos. Ahí no están haciendo cosas diferentes, o sea, están haciendo cosas diferentes, pero
todos para el mismo objetivo. En actividades diversas y simultáneas se están haciendo cosas diferentes que no tienen vinculación la una con la otra. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bien. Cada pequeño grupo puede llevar adelante una tarea con un fin compartido al final. Oh, me faltó la L, disculpen. Ah, y acá está el ejemplo, siempre el de los autitos lo pongo porque además es un trabajo que hice yo en su momento cuando era maestra de sala y la verdad que lo disfruté mucho. O por ejemplo, están jugando con material concreto para construir una banda numérica. Esto también es una actividad que hice en algún momento. Sí, se le dio a cada grupo una ficha con un número y ellos tenían que colocar en ese número, supónganse a uno le tocó el 5, a otro grupo le tocó el 7, a otro grupo le tocó el 10 y así, colocar la cantidad de materiales que decía el número. Y después comparábamos entre todos. Cada grupo tenía un número diferente, pero todos estaban haciendo lo mismo. Bien, esa es la diferencia entre pequeño grupo y actividades diversas y simultáneas. Esto sí se ve más. El trabajar en pequeños grupos se ve mucho en el jardín. Es lo que más se ve. Estos, por suerte, no puedo verle el chat, pero ahora cuando salga de compartir ya veo el chat y leo todo. Por suerte, cada vez se ve más en el jardín de infantes. La enseñanza basada en la construcción de escenarios. Cada vez se ve más y está muy bueno porque permite el desarrollo del interés, la creatividad, la curiosidad, es motivador, ¿sí? Que cada vez que yo presento una propuesta, el espacio cumple una función esencial dentro del desarrollo de esa propuesta. Sí, si por ejemplo voy a trabajar con cosas que tienen que ver con la contaminación, voy a ambientar mi sala para eso. Si voy a hacer un juego dramático, por ejemplo, no sé, de ir a juntar basura a la playa, no puedo ir a juntar basura a la playa, porque es muy peligroso para la salud de los niños y las niñas, pero sí puedo hacer un juego dramático de eso. Entonces voy a ambientar mi sala como si fuera una playa, voy a poner basura que sea segura, digamos, papeles, pedacitos de plástico, no voy a poner vidrios rotos, por ejemplo, que nos podemos encontrar en la playa, o una jeringa. Voy a poner otro tipo de materiales con los que sé que no se van a lastimar. Y vamos a jugar a que vamos a limpiar las playas, ¿sí? Pero ambiento el espacio para que despierte el interés y sea motivador. Por ejemplo, si voy a leer un cuento, ambiento la sala con luz tenue, lo suficientemente clara como para que todos puedan ver el cuento, con telas, con almohadones. Si vamos a jugar a la panadería, inclusive lo puedo armar con ellos, todo lo que tiene que ver con la cartelería, con las góndolas, o sea, es ambientar, crear el ambiente. El ambiente es motivador. Por ejemplo, esto es un ejemplo que yo siempre pongo cuando trabajamos, cuando empezamos a afinar un poquito las actividades de inicio que tienen que ver con la indagación de ideas previas. Por ejemplo, no es lo mismo sentarse a indagar ideas previas. Vamos a enseñar sobre los dinosaurios, haciéndole preguntas sobre qué dinosaurios conocen, que un día recibirlos con la sala ambientada como si fuera el Paleozoico, y que juguemos a ser dinosaurios dentro de ese ambiente, y luego introducir las preguntas. Es mucho más motivador y mucho más enriquecedor para ellos, ¿sí? Por suerte cada vez se ve más esto. Ambientar la sala para el juego dramático, para el momento de la lectura, preparar los materiales y los elementos con ellos. Preparar los materiales es una actividad de la misma propuesta. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a jugar a la verdulería. Preparar, modelar con masa de sal las verduras es una actividad. Preparar la caja registradora es una actividad. Preparar los billetes es otra actividad, ¿sí? Son actividades propias de la preparación del juego dramático.
cambiar la disposición y el espacio con frecuencia, que no siempre estén las mesas en el mismo lugar, los armarios en el mismo lugar, ¿sí? Que los juguetes sean siempre los mismos, sino más bien rotar los juguetes, un tiempo que esté la casita, otro tiempo sacamos la casita y ponemos, no sé, un rincón de arte, otro tiempo sacamos ese rincón de arte y ponemos un rincón de experiencias científicas. Todo ese tipo de disposición va a motivar el interés, ¿sí? Es decir, las luces, la música, la escenografía cumplen un papel fundamental en las propuestas didácticas. Bien, por ejemplo, hay un rincón preparado para cuento. Ahí están los niños y las niñas con sus máscaras, seguramente de algún juego dramático, estarían con los 3 chanchitos y el lobo, aparentemente, realizando un juego dramático de los 3 chanchitos y el lobo. Acá están trabajando seguramente algo de 25 de mayo y están caracterizados y se confeccionó un aljibe, ¿no? Bien. Las famosas experiencias directas es otro pilar. Las experiencias directas son ideales para el trabajo en el nivel inicial, ¿sí? Son esenciales. Hoy en día cada vez se pueden hacer menos por pandemia, digamos. Pero bueno, olvidémonos de ese detallito que nos tiene a todos todavía preocupados y teniendo clases virtuales aún hoy en día. Y pensemos que en algún momento vamos a poder volver a hacerlas. Hay aprendizajes que solo se pueden construir en contacto directo con la realidad, es decir, que son vivenciales. Se promueve el cambio de mirada de la cotidianeidad. Pero cuidado, no cualquier experiencia directa es justificable y válido. Fertenmacher era el nombre del autor que no me salió al principio. Disculpen, Fertenmacher era. Que es norteamericano, pero tiene un apellido así como alemán, medio raro, pero es norteamericano. Bueno, ya les dije que me iba a acordar. Bueno, se promueve un cambio de mirada de la cotidianidad, pero no cualquier experiencia directa es justificable que se lleve adelante, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando piensan en actividades que involucran animales, que involucran seres vivos. Hay que ser muy respetuoso con eso, porque si vamos a pensar desde la concepción de buena enseñanza, los animales en cautiverio no responden a esa concepción, ¿sí? No es justificable llevarlos a ver animales en cautiverio. Lo nombro porque muchas veces cuando piensan planificaciones de la granja sí es interesante de ser enseñada por otras cuestiones, pero piensan en experiencias directas, por ejemplo, a la llamada granja Don Héctor. Es lindo el lugar, yo he ido montones de veces, inclusive he ido con estudiantes alguna vez. Pero la realidad es que no es una granja, son solamente animales en cautiverio para divertimento del ser humano. Y es reprochable desde el punto de vista ético y moral esto. ¿Sí? Si vamos a enseñarle una granja, llevémonos a una granja de verdad. Y si no hay granjas cercanas, no hagamos una experiencia directa a la granja, miremos granja a través de videos, ¿sí? Miremos una granja real a través de videos. Es verdad que las granjas también pueden ser moralmente reprochables desde el punto de vista de algunos, inclusive de los veganos, de proteccionistas de animales, pero bueno, más allá de todo eso que puede ser discutible, la granja es un lugar donde se produce alimentos, ¿sí? Alimentos en pequeña escala. Entonces, es justificable de ser enseñado, de ser trabajado desde ese lugar, porque en la granja se producen alimentos en pequeña escala, pero no cualquier granja, ¿sí? O no cualquier lugar que se llame granja. Además, es justificable de enseñárselo, porque es algo lejano a ellos, sobre todo acá en Comodoro. Salvo alguna excepción, la gran mayoría de los que viven en Comodoro no tienen vínculos con la granja. Algunos pueden tener gallinitas en el patio, pero no es habitual tener una granja dentro de Comodoro porque es un lugar urbano,
¿sí? Algunos ahora en kilómetro 14, en kilómetro 17, hay algunas granjas, ¿sí? Algunas granjas inclusive familiares, pero no es lo más común. Es poco lo que se puede ver todavía de granjas habitualmente. Pero eso lo nombro para ponerles un ejemplo sobre las experiencias directas. Pero las experiencias directas son muy útiles. Por ejemplo, llevarlos al Museo del Petróleo, al Museo Ferroportuario, al museo de arte, el Centro Cultural muchas veces tiene exposiciones de arte. Yo he llevado a mis estudiantes a exposiciones de arte en el Centro Cultural, son re lindas. ¿Dónde más hay exposiciones de arte? Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. Suele haber exposiciones de arte en otros lugares en la ciudad, ¿sí? Ese tipo de cuestiones sí es importante que los lleven a ese tipo de lugares. Es importante, pero siempre tengan en cuenta cuando vayan a pensar en una experiencia directa que sea un aprendizaje, una vivencia que no puedan obtener a través de un video, por ejemplo, que se justifique realmente ir a verlo. Las experiencias directas en nuestra provincia, además, tienen un carácter muy particular a la hora de ser planificadas. Nosotros en esta unidad curricular, en la unidad curricular didáctica del Jardín de Infantes, no se los vamos a pedir con las condiciones que pide la provincia para aprobarlas, ¿sí? Pero sí se las voy a enseñar, ¿sí? Sí se las voy a decir. Voy a salir un cachito de compartir para verlas y contarles cuáles son las exigencias del ministerio. Ay, ¿por qué no sale? A ver. Si puedo minimizar. Así las veo, ahí está. Hay una cuestión que pide el Ministerio de Educación a la hora de planificar las experiencias directas. Las experiencias directas siempre se planifican en términos de proyectos, ¿sí? Es un proyecto de experiencia directa. Eso quiere decir que tiene que tener la concreción de un producto. Siempre van a estar vinculadas, además del contenido que se está enseñando, de la selección que se está enseñando, a contenidos propios de la indagación y la investigación, ¿sí? Por eso se van a planificar aparte. Nosotros no se los vamos a pedir aparte, nosotros se los vamos a pedir dentro de la misma propuesta, pero cuando ustedes se reciban y tengan que planificar una experiencia directa, su directora les va a decir, me la tenés que planificar aparte, porque va a tener contenidos y propósitos propios que tienen que ver con la indagación y la investigación, ¿sí? Van a tener que tomar del campo de las ciencias sociales, naturales y tecnología esos contenidos y vincularlos con el tema que se está enseñando. Por ejemplo, yo estaba enseñando sobre historieta en ese momento y había una exposición del historietista, bueno, no voy a recordar el nombre, pero es bastante conocido, de acá de Comodoro, en el Centro Cultural. Entonces yo lo llevé a ver esa exposición de esas historietas. El campo de experiencia que yo estaba trabajando era otro, era de lenguajes estéticos expresivos y prácticas del lenguaje. Pero cuando planifiqué la experiencia directa, tomé cuestiones que tenían que ver con la indagación y la mirada de la realidad del campo de ciencias sociales, naturales y tecnología, ¿sí? Entonces se planifica de manera específica, con contenidos específicos y que tienen que ver con esto, con qué actividades vamos a hacer preparatorias para hacer la visita, ¿sí? Por ejemplo, anticipaciones, qué pensamos que nos vamos a encontrar, qué nos parece que vamos a ver, qué vamos a aprender, para qué sirve lo que vamos a ir a ver, y además actividades que tienen que ver con
la elaboración de un código común de convivencia, de cómo nos vamos a comportar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, la preparación de algún presente para el lugar que nos recibe, todos esos son actividades preparatorias. La elaboración del material que necesitamos para tomar nota, ¿sí? Porque si nosotros vamos a investigar, los estudiantes tienen que registrar lo que observan. Por supuesto, no lo van a registrar con palabras, pero pueden hacer dibujos de lo que ven, ¿sí? Todas esas son actividades preparatorias, preparar nuestras libretas, preparar nuestros lápices, preparar un presente para el lugar que nos va a recibir. Luego están las actividades durante la experiencia directa. Por ejemplo, si le vamos a hacer una entrevista a la persona que nos recibe, la preparación de la entrevista va a estar en actividades preparatorias y en actividades durante la visita, la realización de la entrevista, la guía de observaciones, la realización de la guía de observaciones, todo eso se hace durante la visita. Uno puede en las actividades previas, por ejemplo, distribuir roles, ¿no? Vos te vas a encargar de registrar la entrevista que hagamos. Vos te vas a encargar de registrar sacando fotos con la cámara de fotos. Vos te vas a encargar de... a ver, ahora no se me ocurre nada, no sé, por ejemplo, de entregarle el presente a la persona que nos recibe, y así se distribuyen roles, y luego esas actividades se llevan a cabo. Y finalmente, al volver a la institución, tal vez no el mismo día, tal vez al día siguiente, porque generalmente la visita lleva el día entero, al día siguiente lo que siempre hay que hacer es un trabajo de recopilación de la información que se obtuvo, de sistematización, para organizarla y comunicarla luego, que eso sería el producto, comunicarla de alguna manera. Básicamente, esas tres instancias tienen que estar. Las instancias preparatorias, las instancias que se realizan durante la propuesta y finalmente la recopilación, sistematización y comunicación de lo que se observó en la experiencia directa. Nunca puede faltar eso. Si esas instancias no están bien definidas, el Ministerio de Educación, a través de la supervisión, no admite las experiencias directas, no las permite. Eso es en nuestra provincia, yo no sé si es en todos lugares igual. Debería hacerlo porque es bastante lógico, pero tiene que tener un sentido, siempre, y tiene que respetar esa lógica. Por eso se planifican aparte. Nosotros en esta unidad curricular no se las vamos a pedir aparte, pero sí les vamos a pedir que tenga esa lógica. Las actividades previas, bien definidas, las actividades durante, bien definidas, y las actividades posteriores, bien definidas, en donde se observe la recopilación de la información, la sistematización y la comunicación de la información, que puede ser a través de un folleto, a través de una ficha, a través de una maqueta. Por eso es un proyecto y ahí está el objeto que se produce, ¿sí? Que tiene un sentido comunicativo. ¿Las enredé mucho? No, profe, se entiende, se entiende. Bien. Yo porque siempre suele pasar. Dice, bueno, iremos de visita a el Museo Regional, me pone. Y después, es solo la visita en la planificación. No, eso le vamos a decir, no. Tienen que organizar las actividades en actividades durante, actividades previas, durante y posteriores. Y dentro de cada uno de esos 3 ítems puede haber varias actividades, no una sola. De hecho, va a haber varias. No les vamos a pedir contenidos específicos ni nada, pero cuando ustedes se reciban, recuerden, la profesora nos había dicho, porque después van a decir, no, pero a mí no me enseñaron a planificar así. Y tengo la grabación donde sí les enseñé. Tengo las pruebas. No, es un chiste, chicas. Pero bueno, recuérdenlo porque luego se encuentran con estas realidades que no funcionan tan así en la realidad como lo ven en el profesorado. Esto les va a pasar mucho. Sepan que esto va a pasar bastante. Lo que vemos en el profesorado siempre son situaciones ideales. Nunca vemos la realidad exactamente como es, a no ser en las prácticas que lamentablemente por la realidad de hoy en día no pueden acceder a ella. Bueno, seguimos
¿Cómo estábamos? Avíseme cuando lo vean. Ahí ya se ve. Bien, por ejemplo, visitamos el supermercado, la panadería, el aeropuerto, un museo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son fotos de alumnos míos, de estudiantes míos. Profe, Sí, pregunta. escucho. Un ejemplo de experiencia directa podría ser una visita o ir a una obra de teatro o de títeres por ahí que tenga como temática, no sé, abordar alguna acción social o, no sé, el cuidado del medio ambiente o algo así. Sí. ¿Puede ser? Sí, inclusive se hacen visitas al cine, muchas veces para el Día del Niño, antes siempre el cine hacía promociones para los jardines, pero entonces, y a nosotros nos gusta llevarnos a los chicos a esas experiencias. Por ejemplo, en el jardín en el que yo soy directora, en el jardín de Stendhal, hay muchos chicos que no tienen posibilidades de acceder al cine en su vida cotidiana, por una cuestión económica, o porque culturalmente la familia no tiene como práctica ir al cine. Eh, entonces, es justificable enseñarles porque el cine de hecho es un tipo de arte y el espacio en sí es un espacio cultural. Pero hay que pensarlo con esa lógica. Y se puede planificar y pensado con esa lógica. Aun cuando la temática, suponete que lo llevas a ver una obra de títeres y no es una obra de títere con contenido social o con contenido consciente, simplemente es una obra de títeres para divertirse. Pero la obra de títeres es una expresión cultural en sí misma. Entonces, ¿es justificable llevarlo? Sí, pero hay que pensarlo desde el punto de vista investigativo. Entonces los vamos a enmarcar en una propuesta de expresiones artísticas. Claro, siempre buscando aquello que se quiera enseñar con esa experiencia. Exactamente, exactamente, aun cuando el contenido en sí mismo no sea algo, no estén tratando un tema ambiental o algo por el estilo, no importa, por ahí es simplemente un cuento. De hecho, por ejemplo, hay el grupo de títeres acá maravilloso. A ver, un segundito. Estoy en clase. Hay un grupo maravilloso que es... ay, estoy mala con los nombres, chicas, se nota que ya estoy cansada a esta hora, que se me van los nombres, pero bueno, no importa, es un grupo hermoso que siempre hace títeres divinos y la mayoría de ellos son cuentos. No están tocando temáticas como decir, ay, que los niños se porten bien o ese tipo de cosas, que esas obras suelen ser las menos interesantes. En cambio, las obras vinculadas con la literatura y con la expresión suelen ser las más hermosas, que hacen obras maravillosas, maravillosas, pero bueno, tienen un sentido estético muy lindo, de lenguajes estéticos expresivos y de belleza en las luces, el sonido, la música, todo comunica. Y eso es muy justificable llevar a verlo, la verdad, porque son expresiones en las que aún estando en condiciones socioeconómicas más favorecidas, culturalmente no todas las familias llevan a sus hijos a participar de esos eventos, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión económica, sino con una cuestión cultural. A veces lo económico tiene un peso, ¿sí? Porque, si, por ejemplo, el cine es muy caro, pero muchas veces, por ejemplo, en el verano, más de una habrá visto en Radatili, se hace un evento de titiriteros, suele hacerse como un encuentro de titiriteros y hacen títeres en la calle, en las plazas de manera gratuita, estamos pensando todo prepandemia, ¿no? Se hacían esos encuentros y eran completamente gratuitos, y las familias no tienen esa cultura de llevarlos a vivenciar ese tipo de expresiones. Por eso siempre es justificable llevarlos a eso, siempre. Desde la buena enseñanza siempre es justificable. Bueno, acá estamos en una visita al Museo Ferroportuario. Hermosa fue esta visita. Dejo estas fotos a pesar de que han pasado ya muchos años porque me traen muchos recuerdos. Bueno, y el último pilar
es la conformación de lazos de sostén, confianza, respeto y complementariedad con las familias, ¿sí? El vínculo con las familias es fundamental. Las familias tienen cosas que aportar, ¿sí? Se debe poner en valor la idiosincrasia, costumbres y posicionamientos de la familia en sí. Y hoy, más que nunca, porque la familia resultó ser el mediador entre el docente y el estudiante en el aprendizaje, en la enseñanza y el aprendizaje en la pandemia. Más que nunca está este pilar que nos está sosteniendo hoy en día en el jardín de infantes, en el mundo entero, diría yo, en el mundo entero. Porque los otros niveles de enseñanza, salvo los primeros años de la primaria, el estudiante puede realizar acciones de manera mucho más autónoma. Sí, seguramente igual hubiera sido útil que las escuelas secundarias establecieran un vínculo con las familias, pero el estudiante de secundario, así como el estudiante de terciario en el caso de ustedes, pueden conectarse solitos a internet, no necesitan alguien que los conecte. En cambio, los niños y las niñas de nivel inicial, por muy rápidos que sean con la tecnología, necesitan un andamiaje y un sostén por parte de las familias, porque las consignas no siempre van a llegar en un video, porque los videos no siempre se pueden descargar, entonces las consignas a veces tienen que llegar escritas, porque es de la única forma que pueden llegar, y es la familia la que se las tiene que leer, entonces el que tiene que entender la consigna, primero es el papá y la mamá, o el tío, o el abuelo, o el hermanito mayor, para que lo pueda realizar con el niño o niña de nivel inicial. Así que este pilar al que siempre lo mirábamos como, bueno, sí, hay que comunicarse con la familia, hoy en día es el que sostiene el nivel inicial en Argentina y en el mundo. Así que es un pilar al cual prestarle muchísima atención, muchísima atención. Y siempre poner en valor la posibilidad de lo que puede la familia. Siempre poner en valor la posibilidad de lo que puede hacer la familia. Nunca es poco. Seguramente no siempre va a ser suficiente, pero nunca va a ser poco. Dejé de compartir, pero me faltaban dos. Llegué al último pilar, esperen que vuelva a compartir. Esperen que vuelva a compartir, porque faltaban los ejemplos. De vuelta, por ejemplo, no solo debemos darle un listado con las reglas que se deben cumplimentar, se los debe incorporar a la construcción del código común compartido. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hacer las reglas de convivencia, no está mal plantear reglas de convivencia, pero si son de convivencia, son construidas de manera colaborativa, no unilaterales de la docente que dice, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Si vamos a construirla, tiene que ser compartido y colaborativo entre la familia, la escuela y los estudiantes. Que participen activamente de las propuestas de enseñanza a partir de sus posibilidades y que tengan alguna instancia donde puedan compartir sus saberes, sus experiencias, sus comidas, sus canciones, ¿sí? Que puedan mostrarnos lo que ellos tienen y lo que ellos traen, desde un lugar de respeto y desde un lugar de ampliar horizontes culturales. ¿Ven? Todas las familias trabajando juntas, acá mirando los trabajos de sus hijos, acá jugando con los niños y con las niñas. Bien, ahora sí dejamos de compartir. Bien. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bien, ahí voy a ver lo que han puesto en el chat. Estas ya las había visto.
No hay problema, María Eugenia. Muy bien, ahí ya entró. Subiabre. Subiabre está sola. ¿Hay algún grupito que sea de 2 o de 3 que pueda incorporar a Subiabre? ¿De qué grupo sos, Victoria? ¿De grupo 1 o grupo 2? ¿Está o se salió? A ver. Ah, de grupo 2. De grupo 2, ¿hay algún grupito que esté, que sea de 2, de 3 nada más, que pueda incorporar a Victoria? Después les pregunto igual por el chat, por las dudas, porque por ahí no Nosotras están somos de todas dos, acá. profe, con Marisa Ustedes son del Tecay. grupo 2, ¿y cuántas son, Jessica? Somos dos nomás, Marisa, Son profe 2. Tecay. Bien, ¿podrán incorporar a Victoria para que trabaje o ya hicieron la planificación? Nosotros entregamos una unidad, una secuencia, y ahora justamente le quería preguntar cuál sería el camino a seguir. ¿Hacemos una unidad o un proyecto? Porque usted Eso no como hacía... ustedes quieren. Como ustedes quieran. Si quieren unidad o proyecto, cualquiera de las dos dijimos al final. Abrimos el abanico. Si no lo hicieron todavía estás a tiempo, entonces, Victoria, de sumarte con Jessica. Y no sé quién más dijiste, Jessica. Tecay, Que te Marisa cae. Tecay. Profe, le quería hacer una consulta antes de que... Sí. ¿Cuántas actividades se pueden hacer en el proyecto? Tampoco hay un número estricto, porque va a depender de qué tan extenso sea el proyecto. Ah, Pero vamos a rondar siempre nunca menos de 10 actividades. Piensen de ahí para arriba. ah, Ahora, si ustedes por ahí empiezan a pensar y no llegan a más que 9, tal vez esté bien con 9, pero ronden en ese número, ¿sí? Como para que sea más o menos parejo con la unidad didáctica, que tenga más o menos ese nivel de complejidad. Lo que pasa es que no te puedo dar un número preciso, porque va a depender de qué tan complejo o simple sea el proyecto que ustedes piensen. Ahora bien, si ven que no salen más actividades que 3 o 4, es porque lo están pensando demasiado simple y hay que complejizarlo un poco. ¿Sí? Y complejizarlo cruzando otros campos y sumando más contenidos. bueno, profe. ¿Sí? Yo no voy a contar las actividades, pero me voy a dar cuenta si son muy poquititas, no van a responder, les voy a decir, bueno, se están quedando cortas. Igual es un trabajo de elaboración, no es un trabajo para aprobar o desaprobar. ¿Sí? Este no va con calificaciones, están elaborando, están explorando la idea de planificar, así que es el momento de que se tiren a la pileta y se animen. Claro, porque, bueno, no sé si le puedo, o sea, le puedo consultar en relación a lo que nosotros teníamos, la propuesta de trabajo que queríamos hacer de planificación. Sí, Lo- comentame. Nosotras con Marisa pensábamos en hacer un proyecto, una unidad didáctica en relación al reciclado, al reciclar. Bien, Y a bien, partir de ahí, nuestro producto final va a ser como a elaborar una agenda, una tapa de una agenda, para elaborar una agenda y poder trabajar con esa agenda, ¿no? O hacer cartel para dejar un mensaje que se pueda seguir reciclando, me ¿no? encanta la idea de una agenda que sea después receptora de trabajos de otras propuestas de enseñanza. Claro. O Eh, sea, sí, obviamente que el reciclado primeramente va a tener bastantes actividades, pero no tenía idea de cuántas actividades las podíamos extender al proyecto o a la unidad didáctica. bien, no tiene un máximo ni un mínimo, va a depender de qué tanta complejidad y profundidad le quieran dar. Pero ahí tienen más o menos una base. Bien, y entonces yo no voy a incluir en la propuesta la experiencia directa, cómo salir, ¿no? Porque Bien, nosotros teníamos pensado pegar los carteles o sea, con el papel que hicimos reciclado, porque la idea es armar un papel o un cartel y dejar un mensaje para la comunidad, para que se pueda seguir reciclando, pero queríamos dejarlo bien. fuera del jardín o en un lugar específico en el barrio. Bien, pero por ahí no hace falta que vaya todo el grupo para eso, por ahí se lo puedes encargar a una familia y ahí estás tomando
el pilar de lazos de complementariedad, confianza y respeto con las familias. Ah, bien. Entonces ahí ya no lo planificás desde la experiencia directa, pero lo elaborás y la familia de fulano lo va a llevar a tal lado, la de sultano a tal otro y así sucesivamente. Ah, buenísimo. Con respecto a la experiencia directa, porque eso es algo que que a mí no es que no me quedó claro, sino que quiero Es ser un poco complejo. más específica. La experiencia directa no es solamente de salir, hacer una salida. No, la experiencia directa no es solamente de salida, esto que les decía yo que el ministerio la pide aparte, con esas condiciones, la pide solo para la salida. Yo puedo planificar experiencias directas que sean, por ejemplo, ustedes que están trabajando, que van a querer trabajar en una planificación de reciclado, por ejemplo, podían pensar en una experiencia directa en que venga CLEAR. CLEAR tiene talleres súper interesantes, Urbana se llama ahora, con estudiantes, inclusive tiene desarrollado uno para el nivel inicial porque vinieron al jardín, sobre clasificación de residuos. Y eso también es una experiencia directa. Ahora, como los estudiantes no tienen que salir y no está involucrado cuestiones que tienen que ver con el seguro, no se es tan exigente, esa es una planificación interna, pero igual, ojo al piojo, debería planificarse con esos 3 ítems, previas, durante y posterior, aun cuando no tenga contenidos específicos. Igual deberían planificarse así, aun cuando sea alguien que viene a la institución como informante. Claro, sí, sí, eso sí entiendo, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasó, esto es una experiencia que yo tuve fuera de la institución. El abuelo de mi nena, por ejemplo, es combatiente, ¿no? Sí, Y con el tema del 2 de abril, a él lo invitaron a una charla, ¿no? Entonces ahí como sí, ahí sería lo mismo que usted me está explicando. Sería como exacto, invitado a relatar su propia experiencia. exacto. Exacto. Pero debe tener una preparación previa también, porque si no, ¿qué sentido tiene que vaya y cuente si los estudiantes no tuvieron un trabajo previo sobre el tema? No van a Sí, poder aprovechar, ni disfrutar, ni poder indagar sobre eso que están observando, que están aprendiendo ahí en ese momento. sí, sí. Bueno, Él muchas veces me decía de que él no entiende por qué lo invitan a los jardines, porque él, por ejemplo, tiene como no tiene, para él no es una experiencia porque él no vivió cosas muy lindas en la guerra, entonces no tiene mucho no, para contar a los niños, ¿no? justamente. En ese sentido yo no sabía cómo explicarle si era válido o no, porque no estaba Mira, interesada. yo creo que es válido, pero tiene que haber una muy buena preparación. Yo creo que es válido porque eh, sería importante que las instituciones educativas también trabajemos con esta idea de reivindicar a estas personas que sufrieron mucho por la patria, ¿sí? Ellos sufrieron mucho y sufren hoy en día todavía. Entonces, es una forma de reconocerlos y reivindicarlos. Pero si esto no tiene un trabajo previo que tenga significación, pierde sentido, porque todas esas cosas feas que él vivió no las puede contar con ese detalle en el jardín. Claro. En Sí, Rawson, por ejemplo, está el museo de los excombatientes donde está la ropa, hay fotos, hay cartas. Desde esa experiencia sí se podría trabajar, eh, pero dando como un inicio al tema, al contenido, que exacto. una celebridad, ay, no me sale el nombre ahora, pero se celebra un día patrio, Claro, sería, ¿no? Se conmemora un día se conmemora, del sí, Día de las Malvinas. sí, tal cual. Bueno, ¿qué pasa con los pilares? Los pilares no los tienen que poner en la planificación, voy a tomar este pilar, voy a tomar este otro, voy a tomar. No, los pilares se van a ver reflejados, ¿sí? Se tienen que ver reflejados. Seguramente en algún momento yo les pregunte, ¿y qué pilar tomaste para pensar esta propuesta? Pero no me lo tienen que escribir, ¿sí? Justamente tiene que verse, tiene que vislumbrarse a través de la descripción de las actividades, de los contenidos, de la fundamentación. Simplemente tiene que ser para ustedes una cuestión motivadora y de guía de cómo, desde qué lugar pensar las propuestas. ¿Está claro? Eh, bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy.
No voy a habilitar un foro específico sobre los pilares, pero si tienen consultas, puede ser a través del chat, del grupo de WhatsApp o de algún otro foro que esté abierto, no importa, yo igual entro y los leo y que la consulta sea de otro tema, bienvenida sea. Y bueno, nada más, si tienen cosas para preguntar, si tienen algo que quieran comentarme, alguna duda. Profe, la compañera es de grupo 2, igual la podemos incorporar. Sí. Sí, incorpórenlas. Si todavía no realizaron la planificación, están justo en el momento de incorporarla. Si Victoria le parece bien. Sí, no hay problema. Buenísimo. Después se comunican ustedes a través de mensajería, genial. Comunican ustedes a través de mensajería interna y ven cómo están trabajando, si están trabajando con Drive, cómo están haciendo. Sí, nosotros nunca les vamos a recomendar todavía que se junten, ¿sí? Si bien la situación epidemiológica en la ciudad está bastante controlada, no les vamos a pedir que se junten, pero ahí dejo su teléfono, Jessica, Victoria, para que tomes nota. Pero hay herramientas digitales que permiten trabajar en grupo. Bueno, una de ellas es el WhatsApp, pero también el Google Drive permite trabajos simultáneos, sumamente interesante. ¿Alguna probó trabajando en Google Drive de manera simultánea? Nosotras trabajamos con Drive, con Marisa, Sí, profe. y nos resulta muy práctico trabajar desde ahí porque cada una se maneja con su tiempo y vamos apuntando durante el día a medida que vamos. Inclusive Jessica y Alejandra creo que también me puso que sí habían trabajado. Inclusive, si se ponen de acuerdo un día y un horario, ir escribiendo al mismo tiempo mientras van hablando en una videollamada, es súper interesante la experiencia, porque nosotros lo hemos realizado en el jardín con las docentes y con otras colegas directoras, y es sumamente interesante, sumamente interesante. Sí, profe, eso es lo que hacemos con mis compañeras. Estamos en videollamada por Meet y estamos en Drive a la misma vez. ¿Vieron? Sí, es una experiencia sumamente interesante. Yo lo recomiendo mucho eso. Y bueno, y si no, pues si justo por ahí no pueden coincidir en el momento, como dice Jessica, también les permite, bueno, se ponen de acuerdo que para tal día tiene que estar el aporte y todos lo pueden ver al mismo tiempo. O sea, ambas posibilidades son igual de válidas. Bueno, chicas, nos volvemos a encontrar, bueno, ya saben, la clase que viene va a ser asincrónica y va a ser la consigna de trabajo entre hoy, mañana y pasado. Yo ya me estoy agregando un día más porque no llego, hago todas las devoluciones y subo todo lo que me falta. Y si ven que con alguna devolución demoro mucho más que el miércoles, les voy a pedir que por favor me lo recuerden, no me molesta que me lo recuerden a través del WhatsApp o por mensajería privada, como ustedes quieran, porque se me pasan cosas también, o sea, soy un ser humano y a veces se me pasan y no quiero dejar a nadie sin su respuesta, ¿sí? Y bueno, el 30 empiezo a ver, a partir de que ustedes vayan entregando, las producciones grupales de la unidad didáctica o del proyecto. ¿Bien? Nos despedimos, nos volvemos a encontrar. Profe, nos vemos la próxima. El lunes que viene no, el otro seguramente vamos a volver a hacer uno sincrónico. Hacemos uno y uno, estamos tratando de hacer uno y uno. Bueno, tenés tiempo indefinido para participar, Alejandra, del Padlet. Todavía, yo, mira, fíjate que lo puse la otra vuelta y ni siquiera volví a entrar todavía, así que hay tiempo. Dale, profe, gracias, hasta la próxima. Buenísimo. Chao, chicas, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.